bienvenidos a su programa Ser Arte. Mi nombre es Elisa Salvador y el día de hoy estoy muy contenta porque acá al lado tengo un invitado muy especial que nos viene a hablar de un tema pues muy importante. Él es Felipe Galán, bienvenido. Hola, muchas gracias, Elisa. No, a ti. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que es la diversidad cultural e interculturalidad en México. Y pues nada más y nada menos nuestro amigo Felipe nos viene también a presentar su libro Calidoscopio Intercultural en colaboración, me parece, con otro amigo. Sí, con doctor Sergio Navarro. Ok, muy bien, pero ahí viene una pregunta muy importante, Felipe, y es precisamente ¿por qué debería hablarse de la diversidad cultural en México? Ok, bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación, mucho gusto saludarte, Elisa, y a todo el público de este programa de Ser Arte. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí. Y bueno, ¿por qué es importante hablar de la diversidad cultural? Porque yo creo que es el gran reto a nivel mundial. Es hacia donde vamos, ya estamos, hacia donde debemos caminar, porque estamos viviendo procesos históricos muy complejos que nos han dividido y como somos sociedades muy variadas, por decírtelo de una forma, necesitamos ponernos de acuerdo en este mundo, ¿no? Para organizarnos, para vivir nuestras expresiones en la diferencia y sobre todo porque me parece que estamos llegando al final de un proyecto histórico político que fue el del liberalismo. Y el liberalismo buscó una especie de igualdad que llevó a la confrontación. Eso es algo paradójico y quisiera platicarlo un poquito. Es decir, el proyecto de la Ilustración, siglos XVII, XVIII, después XIX, que empujó al liberalismo económico. Esto llevó también a sociedades que se confrontaron, ¿no? Entonces, estamos llegando al final de ese periodo, no sabemos hacia dónde vamos. Y la diversidad cultural es importante porque requiere un proyecto de vida, creo yo, a nivel mundial, por eso. Entonces, ¿crees que estamos en este punto de, pues, en donde ya la sociedad empieza a reflexionar un poco más acerca de? Entonces, cuéntanos un poco también para aquellas personas que no ubican mucho los términos, ¿qué es la diversidad cultural, interculturalidad y multiculturalidad? Ok, bueno, primero quisiera empezar diciendo que son conceptos que provienen de la teoría social y que han sido trabajados desde hace muchos años por un conjunto de investigadores, científicos sociales, antropólogos, sociólogos, politólogos, principalmente, aunque no descartamos también pedagogos, historiadores, por supuesto, que pues se vienen discutiendo desde hace muchos años cada una de estas categorías que permiten explicar el mundo de manera distinta a como se explicó desde otras teorías sociales, como fueron en su momento, por ejemplo, el paradigma marxista, el materialismo histórico, o como fue el funcionalismo, el estructural funcionalismo, en otros momentos históricos para explicarse las sociedades, ¿no? Ahora hablamos no de una sociedad, sino de sociedades diferentes, y como vivimos en sociedades diferentes, nos tenemos que entender. Eso es lo más difícil que hay, entendernos en nuestras diferencias, ¿no? Por eso te decía hace rato, ¿no? Que el proyecto de la Ilustración se ha movido. Hablamos ya de una posmodernidad, bueno, desde hace ya algunos años, desde una posmodernidad, y eso nos obliga a tener una serie de categorías. Y podemos ir platicando una a una. La diversidad cultural, pues bueno, es ese concepto que proviene sobre todo desde una antropología crítica. La multiculturalidad tiene que ver con un proyecto de posiciones epistemológicas, teóricas, por lo tanto, donde existen sociedades diferentes, ¿sí? Y la interculturalidad es la que pone a dialogar a esas sociedades, ¿no? Es decir, la multiculturalidad se queda en decir las sociedades somos diferentes, la interculturalidad implica el diálogo religioso, político, económico, educativo, es un concepto más, todavía un poco más desarrollado. El multiculturalismo se queda en la descripción, la interculturalidad va al cambio, al diálogo, al entendimiento. Okay. Hablabas precisamente de que ya existe este punto de reflexión. Precisamente, ¿qué crees que haya impulsado a la sociedad a llegar a ese punto? Pues son muchas cosas, ¿no? Es una pregunta difícil.
Yo creo que tiene que ver con que el siglo XX fue un siglo de todo un fracaso político-económico, ¿no? Yo creo que a eso, ¿no? 2 grandes guerras mundiales terribles, la primera a principios del siglo XX, la segunda entre 1939 y 45, luego la Guerra Fría. Al final del siglo XX cae el socialismo, aparentemente, no creo que haya caído del todo, y parecería que el proyecto de liberalismo económico que venía desde el siglo XVII, XVIII, que en el siglo XIX tuvo un gran empuje, sería el proyecto ganador, ¿no? Por así decirlo, y resulta que no. De los años 90 a ahora tenemos toda una serie de procesos históricos que agudizaron los problemas sociales. Sobre todo el racismo, la desigualdad, la pobreza extrema. El proyecto de la globalización fracasó rotundamente. El que decían iba a ser el gran proyecto del siglo XXI fracasó. Eso ha llevado a que hablemos de diversidad cultural, a que desarrollemos, a que estudiemos esto, porque nos necesitamos entender en nuevos proyectos económicos y políticos, ¿no? Entonces, no lo podemos hacer de una manera, digamos, sencilla, sino que hay que entrar a todo un proceso de discusión, ¿no? Donde tiene que ver las diferencias culturales de los grupos sociales, étnicos, de todo el mundo en diálogo, para no llevarnos nuevamente a confrontaciones terribles como las que estamos viendo ahora. Y bueno, precisamente hablando de ello, ¿cuál crees que sea el panorama de interculturalidad aquí en México? Pues mira, la interculturalidad se viene ya desarrollando como proyecto en diferentes fases. Te voy a hablar un poco más del que yo conozco, que es el educativo. Proviene también de una discusión desde la antropología y en un primer momento para tratar de explicar todo el desarrollo político, económico de la diversidad cultural mexicana, particularmente la de los pueblos indígenas. De ahí es el proyecto mexicano, ¿no? En otros lugares, en Europa, en Estados Unidos, en Asia o en África se trabaja de otra forma, pero en México tiene que ver mucho con resolver el problema de los grupos étnicos mexicanos, ¿no? Es decir, hubo una política indigenista en México, pero fue una política desde el Estado, de arriba para abajo, ¿no? El proyecto de educación intercultural y la interculturalidad en sí va a tratar de revertir eso, es decir, tiene que ser un proyecto de abajo para todos, para incluir ahora sí la opinión de los pueblos indígenas, ahora llamados pueblos originarios, entre otras cosas, pero no nada más es eso. En un primer momento, hoy en estos años, sobre todo en los últimos 5 años quizás, se ha tratado de trabajar también con las poblaciones de origen africano en México, ¿no? Todos estos grupos sociales que fueron por muchos años discriminados, que se sacaron de todos los programas políticos, económicos, educativos, que la Constitución política no tomó en cuenta y que ahora vemos que son importantísimos porque hay todo un gran legado, toda una gran historia de ellos y porque están presentes, porque son parte de la vida cotidiana y porque también hay que desarrollar políticas públicas para ellos, ¿no? Entonces, no es nada más en el caso de México una nueva fase del indigenismo o neoindigenismo, sino que también abarca otras cosas como esta y también todo lo que se desarrolla en las grandes ciudades, ¿no? Tribus urbanas, jóvenes, diversidad religiosa, diversidad sexual. Esta parte de la diversidad sexual también es muy importante. Tiene que llevarse a términos, por ejemplo, de cuestiones jurídicas, ¿no? Sí. Tiene que llevarse a términos de una discusión fuerte con las manifestaciones religiosas también, ¿no? Entonces, por eso, la interculturalidad implica muchas cosas, pero tiene un primer origen o punto originario en la cuestión de los pueblos indígenas en México y va evolucionando de acuerdo a las problemáticas que vivimos. Bueno, pues seguiremos precisamente hablando de esto, pero mientras vamos y estamos de regreso, quédate con nosotros. Esto es Ser Arte.
Audiosac Record. Estudio de grabación profesional. Líderes en la región con 20 años de experiencia en servicios de producción musical de calidad internacional. Contamos con paquetes especiales para solistas, grupos musicales, cantautores y empresas. Audiosac Record. Avenida de las Flores, número 28, Unidad Jardín. Teléfono 271-71-264-29 en Córdoba. Audiosac Record. Porque sabes lo que tu música merece. Estamos de regreso en este tu programa Ser Arte. Te recuerdo una vez más que Ser Arte se transmite todos los miércoles en punto de las 8 por TVO, Canal 80. Y también te recuerdo que Ser Arte es una producción más de Audiosac Records, tu puerta a los oídos del mundo. Y bueno, continuando precisamente con esta entrevista con nuestro amigo Felipe Galán, estábamos hablando precisamente de ciertas problemáticas que hay en México y sobre todo acerca de la diversidad cultural, pero habías mencionado en el bloque anterior una palabra muy importante, que es políticas indigenistas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ello? Bueno, el problema del indigenismo en México, de los pueblos indios en México, ha sido uno de sus grandes problemas históricos. Desde que México surge como nación, antes, cuando fuimos colonia, que fuimos 300 años de colonia, y antes de eso, que era una serie de pueblos que vivían y habitaban un territorio, ¿no?, que después fue invadido en 1519, durante muchas décadas, ¿no? Llega otro proyecto político que es el europeo, se va a confrontar, se van a acomodar, ¿no? Y a lo largo de ya muchos años, 500 ya, ¿no?, es un problema que no se ha resuelto, ¿no? El proyecto nacional mexicano después de la independencia fue un proyecto político que no tomó en cuenta a los pueblos indios, ¿no? De hecho, desde llamarlos así, es una categoría inicialmente ajena, ¿no? Entonces, eso implica un problema que la sociedad europea y que después se va convirtiendo, se va transformando y adaptándose aquí a México y va teniendo diferentes nombres, ¿no? Mestizos, criollos, etcétera, siempre vieron a esa población originaria como una población ajena a lo que ellos eran, ¿no? Eso implicó un gran problema que no se resolvió en el siglo XIX. Llegamos al siglo XX y seguía siendo el gran problema, ¿no? Cuando viene la Revolución Mexicana, es una revolución social de campesinos, indígenas, ¿no?, empujada por las necesidades que había en su tiempo, hace 100 años. Termina la revolución y el proyecto político que gana nuevamente no toma en cuenta a las comunidades indígenas. El proyecto que era campesino, Zapata, en el sur principalmente, pues no es el proyecto que gana, es el proyecto de Carranza el que gana, ¿no?, el de los constitucionalistas. Eso implicaba entonces nuevamente dejar afuera a las comunidades indígenas. En esos años, todos esos años, la década de los 20 y los años 30, un grupo de académicos, teóricos, pedagogos y políticos fueron creando ahora sí una política indigenista. A esa se le llamó política indigenista como tal, y que pretendía la integración de los pueblos indígenas a un proyecto nacional muy mexicano, muy nacionalista, de una identidad de lo mexicano, que es con lo que nosotros crecimos, pero nuevamente este proyecto dejó afuera a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, a lo largo de varias décadas, desde 1920, 30, 40 hasta final del siglo XX, esa política que estuvo en una institución que se llamó Instituto Nacional Indigenista fue la que regía esas políticas, y esas políticas eran para integrar a los indígenas al desarrollo. Pero llega el fin de siglo y vemos que no se habían integrado, ¿no? Claro. Entonces, esa política indigenista, desde el punto de vista de varios teóricos ahora, antropólogos, sociólogos, historiadores, es una política que necesitaba cambiar. Y es ahí donde va lo que te comentaba hace rato, ¿no?, que va a venir un nuevo paradigma teórico, que es el de la multiculturalidad y la interculturalidad, que trata de resolver este problema, pero bajo otra óptica, ¿no? Entonces, la política indigenista en términos muy generales
estoy tratando de explicar muchos años, muchas décadas, sí. ¿no? Es eso, ¿no? Es un proyecto que sigue enfrentado, y yo creo que sigue enfrentado ahora, porque mira, tenemos un nuevo proyecto ahora, año 2020, tenemos un nuevo proyecto político. Y bueno, ese proyecto político está retomando esa política indigenista. Entonces estamos en un momento muy complicado de saber hacia dónde vamos respecto al lugar y al papel que tienen las comunidades originarias en este momento. Y precisamente cómo es la organización de estas regiones, o sea, de campesinos y pues, como tú lo dices, indígenas, que como tú dices, son ellos quienes se reúnen para llevarlo a algo un poco más general. Sí, bueno, eso tiene que ver con que una de las características de los pueblos originarios en México es que siempre han estado bien organizados, ¿no? Porque tienen una base comunitaria. Entonces, por eso siempre chocó el proyecto nacionalista mexicano del siglo XIX, el siglo XX, el liberalismo, el proyecto político de liberalismo económico, porque no los tomaba en cuenta y chocó siempre con las organizaciones comunitarias. Es decir, no se han entendido después de 3 siglos, ¿no? En que ese proyecto es traído de Europa, aquí es impuesto y los tiene como para allá, no caben para afuera. Claro. Entonces chocó con eso, ¿no? Pero son organizaciones históricas que han estado ahí y que siguen estando. Entonces, finalmente me parece que el Estado mexicano trata de entender eso, ¿sí? Trata de entender eso, y entonces por eso el giro hacia una nueva política que integre sus puntos de vista. Esa es la gran diferencia. Y bueno, precisamente, ¿cuáles son los actores sociales dentro de estas políticas? Tienen que ser las comunidades propiamente, ¿no? O sea, la gente que está en esas comunidades tiene peticiones históricas muy claras, ¿no? Educación, pero una educación desde sus tradiciones, desde sus posiciones, no una educación que tiene que ver con la imposición política, religiosa, siempre de un proyecto muy europeo, proyecto ilustrado, el proyecto del siglo XIX, del positivismo que fue traído en el siglo XIX, por ejemplo, por Porfirio Díaz. Claro. Si Porfirio Díaz trae en México a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, un proyecto de la ilustración que trae una forma de concebir el mundo que es impuesto y que deja para afuera, claro, que saca, que expulsa a las comunidades para indígenas. Unos, pero no para otros. Claro, para una élite sobre todo, ¿no? Lo podemos ver todavía como herencia de muchos de los lugares donde vivimos nosotros, ¿no? Las ciudades como Córdoba, Orizaba, sobre todo estas dos, porque estamos en Córdoba, son herencia de ese proyecto, es decir, es una élite que quiere manejar la economía, la política, sobre todo estos dos aspectos, y siempre bajo su visión y siempre dejando fuera y excluyendo a la otra, ¿no? Aquí en la región de Córdoba, por ejemplo, se han excluido históricamente a toda la herencia africana, que es muy fuerte, sí, todo alrededor. O sea, si estamos en Córdoba, alrededor de Córdoba estamos en municipios con una presencia muy fuerte de tradiciones afro, ¿sí? Afrocaribeñas también, algunas de ellas, o sea, imagínate, llegaron de África al Caribe, del Caribe para acá. La región de Orizaba, por ejemplo, ha excluido muy fuerte a las comunidades indígenas de toda la región de la Sierra de Songolica y la región del Volcán, ¿no? Choca eso, ¿no? O sea, por ejemplo, Orizaba tiene un proyecto muy afrancesado, ¿no? O sea, construir Torre Eiffel y, o sea, adornar con leones, o sea, es como decir somos los cultos, ¿no? O sea, aquí no cabe la herencia del mundo indio, ¿no? Igualmente en Córdoba, ¿no? Aquí en Córdoba es muy curioso, ¿no? El grupo de personas, la élite que viene del siglo XIX, es una élite que maneja una idea de la educación y que siempre ha dejado y que siempre ha hecho y que sigue haciendo, que sigue dejando fuera la diversidad, ¿no? Entonces los actores sociales de la interculturalidad son las comunidades rurales, los pueblos indígenas, pero también las manifestaciones culturales dentro de las propias ciudades. Claro que sí. Y bueno, precisamente hablando pues de este tema, venías a presentar lo que es Calidoscopio. Vamos a hablar un poquito de ello, voy a hacer unas preguntas, pero eso vendrá a continuación. Quédate con nosotros. Esto es Ser Arte.
Rendón, soy directora de Títere Vivo Compañía Teatral y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde tendremos diferente material. Tenemos fragmentos de nuestras obras, videos de estas mismas, tutoriales de cómo hacer títeres y material original. ¡Suscríbete! Pintar o dibujar, pero no tienes mucho tiempo para practicarlo. Hola, mi nombre es Marisol Solís Pérez y con mucho gusto puedo compartir contigo algunos consejos de manera virtual de dibujo o de pintura avanzados o básicos. Ponte en contacto conmigo por medio de la página de Solar, Taller de Arte, en el Facebook, mándame un inbox o mándame un WhatsApp al 271 11 3 81 91 y con mucho gusto estaremos practicando juntos desde casa. Un abrazo, muchas gracias y los espero. Regreso en tu programa Ser Arte. Mi nombre es Elisa Salvador y el día de hoy me acompaña nuestro amigo Felipe Galán, quien nos ha venido a hablar de un tema muy importante en México, que es diversidad cultural e interculturalidad acá en México. Y bueno, precisamente en el bloque anterior habíamos mencionado que pues acabas de sacar un libro en colaboración con el doctor Sergio Navarro. Y bueno, precisamente, ¿cuáles son los principales ejes argumentativos de este libro? Ok, bueno, quisiera empezar comentándote que este libro se llama Calidoscopio Intercultural, Reflexiones Etnográficas desde el sureste de México. Es un proyecto que iniciamos hace más o menos unos 13 años. El doctor Sergio Navarro, que es un colega que está en Chiapas, ahora actualmente él está en el Colegio de la Frontera Sur, y yo, que ahorita estoy trabajando en una universidad intercultural, en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Venimos trabajando el tema de educación intercultural. Nosotros trabajamos en una universidad intercultural hace algunos años en el estado de Tabasco, ahí nos conocimos y pues empezamos a hacer investigaciones, ambos investigaciones diferentes. Él hizo una tesis doctoral sobre un tema, yo hice otra tesis sobre otro tema, y a la par pues hemos venido trabajando sobre el tema de educación intercultural, ¿no? Entonces, bueno, hace un tiempo nos dimos a la tarea de empezar a coordinar este libro. Lo coordinamos en buena parte trabajo digital, virtual, los medios virtuales. Él está en Chiapas, yo estoy aquí. Y bueno, fue así como nació ese proyecto en un principio, y el libro de Calidoscopio Intercultural lo acabamos de publicar este año, a principios de este año, en el mes de enero, y lo estamos presentando. Es un libro digital, no como otros, pues el libro, esa es la portada del libro. Ese es un pequeño separador que hicimos del libro. El libro está en la red, ahorita podemos ver dónde. Pero bueno, planteamos en este libro problema de la educación intercultural en México a partir de experiencias de gente que está trabajando en universidades interculturales. Entonces el libro en realidad son 6 capítulos de diferentes autores que trabajan en universidades interculturales y que nos fueron enviando, y nosotros fuimos haciendo el trabajo de revisión en un primer momento. Después se hizo un trabajo también de dictamen del libro, de dictamen en un proceso que se llama el doble ciego, a partir del trabajo de especialistas en educación intercultural que fueron haciendo toda una serie de observaciones para finalmente tener esos 6 capítulos concentrados en una obra. Y bueno, también mencionar que en este libro la doctora Erika González Apodaca, que es una investigadora del CIESAS Oaxaca. El CIESAS es un centro de investigaciones en antropología social, nos hizo el prólogo de este libro, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos invitando a la gente a que lo lea. No solamente estudiantes de universidades interculturales, de todas las universidades en México, pero también al público general, para que vayan conociendo, ¿no? que hay trabajos de investigación sobre educación intercultural en México. Y bueno, precisamente hablando de estas instituciones, hablemos también un poco de sus proyectos educativos dirigidos precisamente a lo que es la interculturalidad. Bueno, en México existen, digamos, 2 tipos de proyectos educativos interculturales. Uno son los oficiales, donde están las universidades interculturales, que son 12,
y otros son proyectos de educación intercultural que tienen un origen dentro de las comunidades, ¿no? O sea, por ejemplo, hay uno en Oaxaca, hay también en Chiapas, hay también en algunas regiones del estado de Puebla, proyectos que han nacido desde las comunidades. Por ejemplo, los zapatistas en Chiapas tienen un proyecto educativo y tiene una cuestión de fondo intercultural. Y bueno, están las otras, que son las universidades interculturales del estado, que es, por ejemplo, donde yo trabajo. Yo trabajo en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, en una localidad que se llama San Marcos Tlacoyalco, del municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, aquí en el estado de Puebla, cerca de Tehuacán, ahí a 30 kilómetros. Es una comunidad que habla la lengua anguigua. La lengua anguigua es una de las lenguas más importantes, creo, más difíciles también de hablar en México y que se habla en toda esta región del Valle de Tehuacán, que afortunadamente no se ha perdido, porque una buena parte de lenguas indígenas en México se han perdido. En muchas comunidades se perdió, pero en San Marcos Tlacoyalco no se perdió. Entonces se acaba de poner la segunda unidad de esta universidad intercultural ahí. La otra está en un municipio del norte del estado de Puebla, que es Huehuetla, la región Totonaca del estado de Puebla, colindante con Veracruz. Y así las universidades interculturales las han colocado en lugares estratégicos, ¿no? El Estado de México está en San Felipe del Progreso, en el Estado de México, en la Universidad Intercultural de Chiapas está en San Cristóbal de las Casas, pero tiene también unas unidades académicas en otros municipios del estado de Chiapas con población indígena. La Universidad Intercultural del Estado de Tabasco tiene también sedes en diferentes lugares, la de Puebla. Veracruz tiene, a través de la Universidad Veracruzana, universidades interculturales en el norte. Está la Huasteca, la Totonaca. Aquí cerca, de Zongolica, de Orizaba, está la UBI en Tequila. Y al sur, la sede de las Selvas. En Quintana Roo hay otra, la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. En Hidalgo también, Guerrero. Y bueno, hay proyectos de nuevas universidades interculturales. Entonces, creo que es un proyecto educativo, ya tiene 15 años, este año cumple 15 años. También Sinaloa, también no se me puede olvidar. El proyecto educativo intercultural es un proyecto importante, complicado, porque no es fácil, tiene sus problemas, pero es un proyecto necesario. Yo creo que es necesario para la educación. De hecho, las universidades ahora, todas, desde las grandes como la UNAM, la UAM, etcétera, están empezando a trabajar en proyectos enfocados en la interculturalidad, claro, por la gran diversidad de expresiones culturales que tenemos en México. No únicamente indígenas, sino de otras, ¿no? Entonces están tomando también lo que se ha hecho ya, ¿no? Y por eso es importante hablar de ellas. Y por eso es también importante hablar de las obras que se han escrito sobre educación intercultural, que son varias. Bueno, ya nos hablaste un poco acerca de la importancia de su difusión, pero ahora, ¿cuál es el impacto en cuanto a la resolución precisamente de estos problemas en cuanto a la diversidad cultural? Bueno, son varios, ¿no? Primero decirte que están en construcción. Eso es importantísimo decirlo, ¿no? Un problema tan complejo no se puede resolver en 5 años, ni en 10, ni en 15, ¿no? Estamos hablando de un problema que tiene 500 años, ¿no? Y más en otras partes de nuestro continente, ¿no? Entonces, son proyectos que van a empezar a tener resultados los próximos años, aunque ya tienen resultados, algunos de ellos, y tienen sus problemáticas, ¿no? Los resultados es que creo yo que cada vez hay más estudiantes de comunidades rurales que pueden acceder a la educación universitaria. Estaban fuera. Sí. Estaban fuera ya hace muy pocos años y siguen estando fuera. Las grandes universidades, por ejemplo aquí en Veracruz, la Universidad Veracruzana, o en Puebla la UAP, o la UNAM, las grandes universidades de los estados, tienen muy pocos estudiantes indígenas. Muy poco, es quizás el 1% o menos del 1% de su matrícula es de estudiantes indígenas. Y muchas veces es porque las universidades grandes no permiten, o sea, en sus exámenes de admisión, ponen una serie de
de criterios que las comunidades rurales se han quedado históricamente fuera, ¿no? Entonces, no es porque es todo lo contrario, los estudiantes de las universidades interculturales, por ejemplo, hablan una o dos lenguas, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, donde yo trabajo hablan la lengua Nguigua, que se conoce como popoloca, ¿no? Entonces los estudiantes tienen una gran facilidad para aprender otras lenguas extranjeras como el inglés o el francés, las aprenden más rápido que los estudiantes de las universidades de las ciudades, ¿no? Pero, bueno, te decía, ¿no? Han quedado fuera por muchas razones, también por discriminación. O sea, se han discriminado a las comunidades rurales, ¿no? Se discrimina en los puestos de trabajo, se discrimina por muchas cosas. Entonces la Universidad Intercultural está trabajando en la cuestión del racismo. Si es una política, la interculturalidad y el racismo y la política contra el racismo son temas que van muy de la mano. Entonces yo creo que uno de los logros que tienen en estos 15 años es que están abriendo también, junto con muchas otras cosas, la posibilidad de hablar de estos temas abiertamente, ¿no? Decir, a ver, existen manifestaciones culturales diferentes y debemos tolerarlas, ¿no? Y también las comunidades rurales necesitan educación en sus comunidades, no que vayan, que tengan que transportarse. Entonces pretenden integrar a la población de esas comunidades en sus comunidades. Yo creo que ese es uno de los principales logros. Muy bien, bueno, pues seguiremos hablando precisamente de este tema tan importante. Quédate con nosotros. Esto es Ser Arte. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Adrián Vázquez y formo parte de GCI Veracruz, grupo cultural que difunde la música andina en México. Los invito a que estén atentos en nuestras redes sociales y se preparen a ver nuestros programas que estamos haciendo desde casa para ustedes y poder viajar a través de la música por toda América Latina. Cuídense mucho y recuerden, yo no salgo de casa. Los esperamos. Les recuerdo una vez más, amigos, que Ser Arte se transmite todos los miércoles en punto de las 8 por tu canal 80 TVO. También recordándoles una vez más que Ser Arte es una producción más de Audio Sac Records, estudios de grabación profesional, tu puerta a los oídos del mundo. Y bueno, precisamente continuando con esta entrevista muy importante acerca de la diversidad cultural y multiculturalidad en México, cuéntanos, el lanzamiento del libro precisamente ha sido digital y es gratuito. Sí, el libro es, digamos, es producto de nuestros trabajos de investigación, ¿no? Entonces, ambos estamos participando en diferentes universidades y, bueno, como parte de nuestros trabajos es que ponemos este libro en la red, porque lo que nosotros queremos es que se difunda, que se lea, esté en línea el libro. Lo pueden encontrar simplemente en Google, le ponen Calidoscopio Intercultural, así, reflexiones etnográficas desde el sureste mexicano, y el libro va a aparecer en nuestras páginas, en academia.edu o en ResearchGate, que son portales que nosotros los investigadores utilizamos para ir colocando nuestros trabajos de investigación, ¿no? Entonces, pues ahí están. Bueno, le dejo la página donde lo pueden descargar aquí al programa. Y bueno, pues lo que nosotros queremos es que se lean, que se discutan en las universidades estos trabajos. Queremos invitar a la gente a que conozca lo que los investigadores en el área de las humanidades y ciencias sociales estamos haciendo desde las universidades interculturales, porque creemos que el apostarle a la ciencia, a las ciencias sociales, particularmente la antropología, la sociología, la historia, es importante para este país, ¿no? Estamos viendo ahora, pasamos por procesos complicados en nuestro país y en el mundo, y ya vemos que es más útil apostarle hoy en día a la ciencia que al fútbol,
¿no? Claro. A ese fútbol masivo ahora que estamos en un momento tan complicado y que estamos viendo que está dejando más violencia. Estos deportes, digo, no porque sea malo el fútbol, Claro. no, como Sí, deporte sí. es muy bueno, quiero decir, a esos deportes controlados por las grandes mafias internacionales, ¿no? Aquí en México no se está invirtiendo lo suficiente en investigaciones sociales, en ciencia, en todas las áreas de la ciencia, y pues estas obras que hacemos y por eso las ponemos en la red es para alzar la mano y decir aquí estamos trabajando esto y existimos, ¿no? Y conozcan los proyectos educativos interculturales, es importante. Le tenemos que apostar a la ciencia, al arte, ¿no? Yo ya he tenido la oportunidad de venir a este programa varias veces y por eso me gusta, ¿no? Porque el arte y las ciencias van de la mano, ¿no? Entonces es decirle a la gente, conózcanlo, es importante. Si queremos resolver los problemas, la clave la tenemos en la educación, el arte, la cultura y la ciencia. Y el deporte, por supuesto, pero no manejado por estas mafias que te decía, ¿no? Como, no digo nombres, pero bueno, sí, ¿no? Pero es importante, quiero decir, ¿no? Que la gente voltee a ver a esto, ¿no? Que involucremos a las nuevas generaciones en estos proyectos educativos, ¿no? Estamos trabajando en ello y por eso nosotros ponemos el libro como descarga gratuita, ¿no? Porque ahora que estamos en un proceso complicado a nivel mundial con esta cuestión de las nuevas enfermedades como esto del coronavirus, que es lo que está ahorita este año 2020, por lo que va a ser recordado este año 2020, nos está diciendo necesitamos voltear a la ciencia, a todas las áreas de la ciencia, naturales, sociales, económico-administrativas, a las ciencias humanas también, a la tecnología también. La tecnología ahorita es la que nos tiene, que podemos estar en casa y podemos estar descargando libros y leyéndolos, ¿no? Entonces yo invito a la gente a que los lea, ¿no? Y precisamente cuéntanos de los artículos que trajiste acá al programa. Sí, claro. Bueno, yo quiero aprovechar un poquito también para platicarles de algunos otros artículos que tengo. Esta es una antología de 2015 que yo coordiné en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Está en red también, en mi página de academia. En este libro, un libro Racismo Intercultural y Educación en México, coordinados por Bruno Baronet, Gisela Carlos y Fortino Domínguez. También aquí tengo un artículo donde pues presento una cuestión de identidades en una región de Tabasco donde trabajé. Ese libro también está en red, está en la Universidad Veracruzana. De este libro, un artículo sobre movimientos sociales, es un libro Resistencia y Protesta Social, coordinado por el doctor Martín Aguilar. Ahí tengo también un artículo. Y también en una revista de desacatos, también tengo otro artículo sobre la Universidad Intercultural, si les interesa, pues todos están en red, absolutamente todos nuestros trabajos de investigación están ahí en la red, ¿no? Para eso estamos trabajando, para que esas producciones que tenemos nosotros y mucha gente más que está trabajando estos y otros temas, lo tienen en la red con acceso gratuito. Ya no es necesario comprar el libro y gastar, simplemente es descargarlo en PDF, lo pueden descargar en sus celulares, en tabletas, en sus computadoras y leerlos, ¿no? Esas son algunas cuestiones, están en la versión impresa, pero están en digital, ¿no? Y bueno, hay algunos otros artículos que estamos trabajando ahora como investigadores. En mi caso, pues estoy trabajando algunos otros trabajos y pronto saldrán algunas otras nuevas investigaciones que estamos haciendo desde las universidades interculturales. Decirle a la gente, no, son esfuerzos que hacemos desde México y queremos que se conozcan, ¿no? Hacemos ciencia en México de todo tipo, ¿no? Y es importante también decirle al Estado mexicano que tienen que invertir en esto. Claro. Es necesario por todo lo que está pasando, por un mundo más cordial en el que tenemos que vivir. Bueno, y precisamente hablando de estos artículos y del libro en sí, Calidoscopio, vuélvenos a repetir dónde podemos encontrarlos, dónde podemos informarnos un poquito acerca de ellos y también si tienes alguna red social en donde podamos saber un poco más. Sí, claro. Bueno, de mis redes en academia.edu, ahí está mi página, la pueden buscar así, academia.edu Felipe Galán, y ahí está. Y ahí está el libro, y ahí están mis artículos.
quienes participamos como profesores investigadores, es nuestro deber tener en acceso abierto todas nuestras investigaciones para que estén ahí, ¿no? Entonces, pues ahí pueden descargarlos. Y bueno, pues yo tengo también mis redes sociales propias, ¿no? O sea, mi Facebook y mi Instagram, donde publico algunas cosas también que tienen que ver a veces con mis investigaciones, no siempre, no necesariamente, claro. Pero ahí me pueden contactar y si les interesa algo, pues con mucho gusto se los pasamos por correos electrónicos, ¿no? Creo que en este momento es importante porque podemos compartir información que hace pocos años era manejada solo por una élite, ¿no? O sea, solamente quien accedía a la universidad tenía acceso a esto. Hoy todos podemos tener acceso a eso y es necesario también que la gente lo sepa, ¿no? Para que accedan a estos y a trabajos de mucha otra gente. Claro. Y bueno, pues hemos llegado lamentablemente al final de este programa, no sin antes agradecerte por tu presencia. Gracias. Y pues bueno, también recordándoles a ustedes, amigos, que Ser Arte se transmite todos los miércoles en punto de las 8. Esto fue Ser Arte.